I'm a ghost. Now you see me, now you don't. I'm a ghost. Every time you hit the phone. Ante todo, un cordial saludo. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andina del Cusco. Nuestro docente es el ingeniero Teodoro Huarhuachipani. En el presente video vamos a hablarles sobre la contaminación del suelo por compostaje. Mi grupo está conformado por Milagros Ruth Chelke Gutiérrez, Yolvi Rubén Gutiérrez Enríquez, Ciro Alejandro Pacheco Cárdenas, Alexandra Yuri Rivera Vanegas, Salanis Amelio Rodríguez Quispitupa, Juan Víctor Valdía Farfán. Compostaje. ¿Qué es el compostaje? Es la degradación de residuos orgánicos que se dan por la acción de los microorganismos que alteran la estructura molecular de los compuestos orgánicos. Bueno, en el compostaje se dan procesos y fases. Para los procesos existen dos etapas, que vendrían a ser la descomposición y la estabilización. Descomposición. ¿Qué viene a ser la descomposición? Son cuando los microorganismos aerobios mesófilos o mesofílicos se transforman a compuestos de rápida degradación como los azúcares, proteínas, almidón y aminoácidos, a especies orgánicas e inorgánicas más sencillas, que determinan el consumo de oxígeno y la emisión de dióxido de carbono. Eso también genera la producción de energía que se libera en forma de calor. Segundo, la estabilización. ¿Qué es la estabilización? Bueno, en esta segunda etapa, la estabilización se trata sobre la descomposición de moléculas más complejas que generan declinación de la temperatura y el pH ligeramente alcalino hasta el final del proceso. La población microbial termófila que está en esta etapa disminuye y vuelven a predominar los microorganismos mesofílicos y los actinomicetos. Fases. Para las fases del compostaje tenemos como primero a la fase mesófila, que vendría a ser la primera fase y que se caracteriza por la presencia de bacterias y hongos, que estos inician el proceso por su gran tamaño. La segunda vendría a ser la termófila. En esta fase la temperatura sube de 40 a 60 grados centígrados y esto hace que desaparezcan los organismos mesófilos, mueran las malas hierbas y inician la degradación de los organismos termófilos. Continuando vendría a ser la fase de enfriamiento. Bueno, aquí la etapa disminuye, la temperatura disminuye desde la más alta alcanzada durante el proceso hasta llegar a la del ambiente. Y para finalizar, la maduración, que se puede considerarse como el complemento final de las fases, donde ocurre la fermentación y disminuye la actividad metabólica. Ahora hablaremos sobre la contaminación del suelo por compostaje. Primero debemos saber cuáles son las propiedades del suelo. Bueno, la composición por tamaño de las partículas de un suelo es el porcentaje de material mineral en peso de cada fracción obtenida por separación de partículas minerales. Los numerosos métodos de análisis están basados en el hecho de que la velocidad de caída de las partículas del suelo a través del agua aumentan con el diámetro de las mismas, o en una combinación de estas propiedades con el uso de tamices para separar las partículas gruesas. A continuación vemos una tabla que muestra la clasificación de las partículas del suelo, entre ellas la fracción del suelo, el diámetro, límites en milímetros del sistema de agricultura de Estados Unidos y la separación internacional. Bueno, ahora hablaremos de los factores formadores del suelo, como son el clima y los organismos que actúan sobre el material parental. Entre ellos tenemos los procesos generales, que son las adiciones o ganancias, que es el enriquecimiento de materiales orgánicos y minerales. También las pérdidas o subtracción de materia orgánica o mineral por erosión. También tenemos el proceso de traslocaciones, que son los movimientos de elementos o compuestos en dirección ascendente. También tenemos los procesos generales de transformaciones, que son las alteraciones o cambios químicos de material orgánico o mineral dentro del perfil de suelo. La reutilización de residuos urbanos. Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el aprovechamiento de residuos orgánicos representa múltiples beneficios, además de disminuir la problemática que viven muchas poblaciones aledañas a rellenos sanitarios, por ejemplo.
A nivel urbano existen múltiples experiencias en procesos de producción de alimentos y obtención de abono en las que se emplean prácticas de compostaje alternativas que se llevan a cabo por las voluntades particulares o comunitarias e incluso por las instituciones gubernamentales. Ahora en el cuadro se muestran los residuos orgánicos más comunes generados en la zona urbana y rural. Esta es a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Tenemos el tipo de residuo, como por ejemplo residuos crudos, pasto, acerrín, entre otros, la descripción, la utilización y la descomposición. Las propiedades referentes al contenido de nutrientes. Considera principalmente factores o factor que determina su calidad agronómica de dicho suelo. Humedad. La masa del compostaje debe ser tal que el agua no llegue a ocupar totalmente los poros de dicha masa o compost. Granulometría. El tamaño inicial de las partículas que compone la masa o compost también es una variable muy importante para la optimización del proceso. Relación del carbono y nitrógeno. Importante factor que influye en la velocidad del proceso y en la pérdida amoniacal del compostaje o en el proceso de compostaje. pH. Tiene una influencia directa en el compostaje debido a su acción sobre la dinámica de los procesos microbianos. Y por último tenemos la conductividad eléctrica. Está determinada por naturaleza y composición del material de salida, y a ello sus características fundamentales llegan a ser o se caracteriza por la concentración de sales que llega a tener. Parámetros. Dentro de los parámetros llegamos a tener el pH, conductividad eléctrica, contenido de nitrógeno total, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoníaco. Legislación. Limita el contenido máximo de metales que puede tener un compost. Para ello se llega a tener dos decretos. El Real Decreto 284/2005 sobre productos fertilizantes y el otro, el Real Decreto 9/2005, que llega a ser la estabilización o la relación sobre las actividades susceptibles de causa que se llega a tener sobre la contaminación de suelos. Compost en la biorremediación de suelos. Durante la primera etapa del siglo XX se desarrollaron métodos sofisticados para el tratamiento de contaminantes, tales como los lechos bacterianos, los activados o la fermentación anaerobia. Los microorganismos pueden degradar multitud de compuestos bajo condiciones distintas. Muchos compuestos sintéticos pueden también modificarse o transformarse mediante algún tipo de población microbiana. Muchos productos químicos xenobióticos son resistentes al ataque microbiano y o son tóxicos para los microorganismos. Estos procesos varían desde la putrefacción de comida hasta la limpieza de derrames de petróleo en las playas costeras. En muchos casos estos procesos son beneficiosos y esenciales. Después de todo, gran parte del proceso cíclico, orgánico e inorgánico necesario para el tratamiento del ecosistema es consecuencia de la actividad microbiana. Límites de concentración de metales en el compost. En el proceso de compostaje se pueden hallar diversas concentraciones de metales pesados en mínimas cantidades. Sin embargo, cuando los residuos son de origen agroindustrial, las posibilidades de encontrar metales pesados aumentan considerablemente, como lo son el cadmio, plomo, arsénico, mercurio y selenio, elementos que perjudican a la salud humana. Según un estudio, una composta de alta calidad y adecuada para ser utilizada en la agricultura tiene que tener los siguientes límites. En la siguiente tabla podemos observar las concentraciones de metales pesados en el compost, en el que se mide en miligramo por kilogramo de compost.
El arsénico tiene una máxima de 20, el cadmio de 10, cobre de 450, cromo de 400, mercurio de 7, níquel de 120, plomo de 300 y zinc de 1100. Sin embargo, las cantidades de metales pesados en el compost varían en función de los residuos que forman parte de él. Generalmente los metales pesados se encuentran en concentraciones bajas, si se considera la fracción hidrosoluble del compost, lo que significa que el peligro ligado a esta fase es más bien pequeño. Contaminación por metales en compost. Los residuos agroindustriales son incluidos en el proceso del compostaje. Las posibilidades de encontrar metales pesados aumentan considerablemente, como lo son el cadmio, plomo, arsénico, mercurio y selenio, elementos que perjudican la salud humana. Los factores más importantes en el proceso del compostaje son el contenido de la humedad, que es el 50 a un 60%, y pH en 6.5 u 8. La relación del carbono-nitrógeno, los métodos empleados para caracterizar los metales pesados presentes en el compostaje y suelos acondicionados con compostas incluyen técnicas de fraccionamiento y extracción química. Las metodologías de extracción química son empleadas con mayor frecuencia para fraccionar los metales de las muestras analizadas. Una desventaja que comparten estas metodologías de extracción es que los procedimientos son complejos y requieren de una fuerte inversión de tiempo y reactivos, de tal forma que la presencia de metales pesados en las compostas es un serio problema que incrementa la preocupación sobre las consecuencias adversas para el medio ambiente debido al uso excesivo en regiones agrícolas. La alta y excesiva acumulación por metales pesados en el suelo puede contaminar eventualmente la cadena alimenticia. Por tal motivo se hace necesario establecer normas sustentadas principalmente en efectos fitotóxicos, límites de metales pesados, entre otras. A continuación hablaré sobre la contaminación asociada a los elementos potencialmente tóxicos. El compost, según su procedencia, puede tener en su composición algunos elementos tóxicos como metales o componentes orgánicos, que pueden quedar fijados en el suelo tras la aplicación de este. Es así que tenemos a la contaminación en compost procedente de residuos ganaderos. En este caso es frecuente encontrar elementos como el zinc, cobre, níquel, manganeso, hierro o plomo asociados a las dietas y procesos de engorde de los animales. La contaminación en el compost procedente de residuos sólidos urbanos. En este tipo de compost también se han encontrado concentraciones significativas de metales debido a la repetida utilización del compost en el suelo, que puede dar lugar a concentraciones elevadas. Y la contaminación en el compost por acumulación de metales pesados. Estos pueden llegar a tener efectos cuando superan los límites permitidos y podrían dar lugar a otros procesos contaminantes en los que intervienen el nitrógeno y el fósforo por la acción de la lluvia. Además, los metales unidos a las partículas del suelo también pueden ser transportadas por la escorrentía, mayormente unidos a las partículas del suelo. También tenemos a la contaminación asociada a la acumulación y o lixiviación de otras sustancias, ya que el compost también puede presentar concentraciones significativas de otros compuestos como hidrocarburos aromáticos policíclicos o bifenilos policlorados, que pueden tener efectos adversos en la salud, medio ambiente, plantas y animales, que requieren particular atención debido a su persistencia. Así tenemos a los hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAPs, de residuos de barrido de las calles. Estos tienen una alta toxicidad y ecotoxicidad por la presencia de contaminantes como los HAPs, los cuales pueden ser tratados utilizando mezclas de compost. Los bifenilos policlorados o PVC. Estos compuestos contaminantes tienen su origen principal en la deposición atmosférica de la contaminación ambiental, debido a las emisiones industriales afectando el compost de residuos sólidos urbanos. Y la lixiviación de metales pesados. Los metales pesados en el compost pueden acumularse en los suelos y sustratos, alterar el equilibrio biológico de los mismos y afectar el rendimiento de los cultivos y la salud animal, incluso la del hombre. Algunos de ellos son el cadmio, el plomo y el níquel. Del expuesto podemos concluir que el compost es un proceso muy conocido para poder fertilizar los suelos, pero así como también tiene beneficios, también tiene efectos negativos. Si este proceso no es debidamente controlado, todos los beneficios que nos brinda pueden exceder los límites permitidos en la composición del suelo. La utilización del compost es actualmente una de las tecnologías de biorremediación más utilizadas a nivel mundial para la biorremediación de suelos contaminados principalmente por hidrocarburos. El incremento en su aplicación se debe a que sus procesos son sencillos, tecnológicamente efectivos y sus costos son bajos en comparación con la mayoría de las tecnologías físico-químicas. Finalmente, que el uso del compost a cierta medida llega a ser muy bueno para el suelo, teniendo grandes ventajas para el sistema agrícola, contribuyendo al medio ambiente, teniendo mejoría en cuanto a los productos y también disminuyendo el uso de fertilizantes,
Por otro lado, la calidad, tipo de compost también ayuda. Muchas gracias por su atención.